Bienvenidos a la lección sobre riesgo biológico laboral. Clasificación de los factores de riesgo biológicos. Los factores de riesgo biológicos son todos aquellos macroorganismos y microorganismos que tienen la capacidad de causar enfermedades a las personas expuestas directa o indirectamente a su contagio. Se clasifican según su naturaleza, así. Las bacterias son microbios unicelulares, tal vez, los que mayor número de enfermedades causan a las personas y a los animales. Según su forma y manera de agruparse se dividen en cocos, bacilos, espiroquetas. Virus. Son microorganismos con un tamaño más pequeño que el de las bacterias y sus propiedades los colocan aparte de los seres vivientes. En cierto sentido, un virus puede considerarse como una extensión genética de su huésped. Una partícula viral consiste de una molécula de ácido nucleico, DNA y RNA, encerrado en una cubierta proteínica o cápside. Las proteínas de la cápside determinan la forma como el virus interactúa con su huésped. Ejemplos: el virus del sarampión, el VHV, virus de la hepatitis B, el HIV, virus de inmunodeficiencia humana, el cual se aprecia en la siguiente fotografía. Hongos se diferencian de las bacterias porque sus células son mayores. Los hábitats de los hongos son muy diversos, sin embargo la mayor parte tienen hábitats en la tierra o en la materia vegetal muerta. Algunos hongos son parásitos de animales incluyendo al hombre, aunque en general, los hongos causan menos enfermedades importantes que las bacterias y los virus. Parásitos. Son organismos animales que pueden ser microscópicos unicelulares o macroscópicos multicelulares. Otros factores de riesgo biológico además, se constituyen en factores de riesgo biológico las plantas y animales que pueden producir intoxicación a las personas expuestas directamente a ellos. Podemos mencionar los siguientes. Plantas urticantes. Ortigas, manzanillo. Plantas venenosas. Borrachero, setas, etc. Mordeduras de serpientes y animales venenosos. Picaduras de animales ponzoñosos. Ejemplo: alacranes, abejas, hormigas. Fuentes de factores de riesgo biológicos y vías de transmisión. La fuente de los factores de riesgo biológicos puede ser endógena o exógena. Endógena, cuando proviene de las secreciones o la flora propia de la persona. Exógena, cuando el factor de riesgo biológico proviene del exterior, es decir, se encuentra en el entorno, tierra, agua, aire, flora, en los alimentos, en los equipos y materiales, en las basuras y en otras personas o animales colonizados o infectados. Actividades económicas y ocupaciones expuestas a los factores de riesgo biológicos. En el Decreto 2100 de 1995 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social sobre actividades económicas que se desarrollan en Colombia y su clase de riesgo, se enumeran aquellas actividades en donde los factores de riesgo biológicos hacen presencia. Como se puede ver en el cuadro anterior, son muchas y variadas las ocupaciones donde las personas que laboran en ellas se encuentran expuestas a riesgos de tipo biológico, pero se entra a considerar algunos aspectos a tener en cuenta en las ocupaciones que en nuestro medio presentan mayor índice de exposición. Trabajadores del sector salud. Aspectos de responsabilidad de orden personal. El trabajador de la salud tiene una doble responsabilidad. Como persona debe velar por mantenerse sano, íntegro y productivo, es decir, conservar su salud ocupacional, lo que solo se logra mediante el autocuidado. Como profesional, es responsable del cuidado de sus pacientes, por ello debe garantizar en todo momento que estos estarán protegidos. Aspectos de responsabilidad legal. Según el Código Sanitario Nacional vigente, los trabajadores y empleadores tienen respectivamente las siguientes obligaciones frente a los riesgos biológicos. Los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad. Establecer medios de trabajo con el mínimo de riesgo para la salud. Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo. Los trabajadores están obligados a
Usar y mantener adecuadamente los dispositivos de control de riesgos y equipos de protección personal, y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo. Colaborar y participar en la implantación de las medidas de prevención de riesgos para la salud. Trabajadores del sector agropecuario. Los trabajadores que laboran manejando animales, sus productos o en el medio donde ellos habitan, se exponen a la posibilidad de contraer las enfermedades contagiosas conocidas como zoonosis. Algunas zoonosis afectan grupos específicos de trabajadores como por ejemplo, el carbón bacteridiano, a los cardadores de lana. La leptospirosis, a los trabajadores de los arrozales y veraneantes. Listeriosis, a los trabajadores del agro. Erisipela, a los expendedores de carne y pescado. La brucelosis, además de los expendedores anteriores, a los ordeñadores, las amas de casa y personal de servicio doméstico. De acuerdo con los ciclos evolutivos de los organismos productores de zoonosis, estas se clasifican en 4 tipos, a saber: zoonosis directa, en ellas el agente necesita solo un hospedero vertebrado, V, para desarrollar su ciclo infeccioso. Ejemplo: la rabia, la brucelosis y la tuberculosis. Ciclozoonosis son aquellas cuyo agente requiere infectar más de un hospedero vertebrado, V, para completar su ciclo. Ejemplo: teniasis, cistercercosis. Metazoonosis. El agente patógeno requiere tanto de vertebrados, V, como de invertebrados, I, para completar su desarrollo. Ejemplos: la encefalitis equina, el paludismo y la enfermedad de Chagas. Aprecia el insecto llamado vulgarmente pito, vector del Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad de Chagas. Saprozoonosis. El agente infeccioso requiere de más de una especie vertebrada, V, y un vehículo o lugar de desarrollo no animal, S. Ejemplo: parasitismo gastrointestinal, ascaridiasis, tricocefalos, uncinariasis. Riesgos biológicos de tipo vegetal. Se consideran plantas tóxicas todos aquellos vegetales que producen trastornos fisiológicos, por medio del contacto, consumo o ingestión. Al inhibir, modificar o impedir un proceso normal del organismo. Entonces, muchas son las plantas vegetales que abundan en el campo que pueden llegar a causar accidentes entre los trabajadores por ignorancia o desconocimiento de las características tóxicas de ellas. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. Plantas tóxicas. Los hongos o setas. Ejemplos de estos son el Amanita muscarínica, el hongo de la boñiga, etc. Gran variedad de almendras. Las hortensias. Plantas productoras de dermatitis alérgica. El manzanillo de tierra fría y el manzanillo costeño. Pringamosa. La corona de espinas. Riesgos biológicos de tipo animales venenosos y ponzoñosos. Por ser el hábitat natural de los animales venenosos y ponzoñosos, el campo, pueden presentarse accidentes de trabajo cuando los trabajadores invaden sus terrenos. Es de anotar que en algunas ocasiones, por diferentes circunstancias, estos animales son llevados a las empresas localizadas en las ciudades. En Colombia existen 8 familias de serpientes y se han descrito 230 especies diferentes, de las cuales un 20% son venenosas. Medidas de bioseguridad para los trabajadores agropecuarios. Aquí las medidas de bioseguridad no se diferencian sustancialmente de las del personal del sector de la salud y se tendrán en cuenta además. Lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Usar guantes quirúrgicos. Emplear mascarilla y protectores oculares. Usar bata de plástico o impermeable. Manejar con estricta precaución los elementos cortopunzantes, como agujas y hojas de bisturí en procedimientos en los animales enfermos. Evitar el consumo de agua no potable. Vacunar periódicamente los animales domésticos. No consumir leche ni carnes crudas. Usar productos repelentes en el cuerpo. Usar toldillos en zonas endémicas de malaria o dengue. Usar protección para la cabeza, ropas gruesas y camisa de manga larga para evitar picaduras de insectos. Usar botas de cuero altas para evitar mordeduras de serpientes venenosas. Abstenerse de comer vegetales o frutos desconocidos. Eliminar las aguas encharcadas en las cercanías de las viviendas, con el fin de evitar criaderos de zancudos.
En todas las empresas y actividades laborales cuyos procesos impliquen la presencia de los riesgos estudiados, los trabajadores deben observar las normas de bioseguridad en el puesto de trabajo, y en la vida cotidiana incorporar conductas de autocuidado que permitan evitar que los factores de riesgo biológico puedan causar alteraciones a la salud.